Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron de estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el joven rico hace una de las preguntas más importantes de la vida cristiana. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para irme al cielo? Es que luchar por la salvación es lo que le da sentido a toda la vida. Y Jesús va a responderle a este joven, y va a hacerlo en dos tiempos. Por una parte, con su pregunta resalta el camino que este joven ya ha recorrido, que es un camino muy valioso. Ha cumplido los mandamientos. Le deja constancia de la lucha que ha sostenido a favor del bien. Pero Jesús no se queda ahí. Ahora viene el reto, el desafío. Le dice: déjalo todo y sígueme. Jesús no nos pide un pedacito de la vida, sino que Jesús nos lo pide todo. Solo si lo dejamos todo y seguimos al Señor, somos verdaderamente libres, ya nada nos ata. Abracémonos a la cruz de Jesús. Esa cruz que muchas veces nos da miedo es quizá el camino para purificarnos. Ese ojo de la aguja por el cual el camello tiene que pasar es la cruz de Jesús. Por tanto, las cruces de nuestra vida no son trabas opresoras, sino que más bien son la ocasión propicia para que saquemos lo mejor de nosotros mismos, para que amemos con ese amor heroico que solo Jesús nos da. Pero esto parece imposible, así ¿quién se salvará? Es la pregunta que surge naturalmente. Es verdad, para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Con la ayuda de Dios podemos cargar nuestra cruz, podemos alcanzar la vida eterna. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada 3 de marzo, la Iglesia celebra a Santa Catalina Drexel, religiosa, nacida en Estados Unidos, quien fuera fundadora de las Hermanas del Santísimo Sacramento, congregación dedicada a la educación de las minorías raciales y los pobres del país. Catalina fue hija de un magnate de la banca. Sin embargo, a lo largo de su vida, demostró una gran vocación de renuncia a lujos y privilegios. Además de haberse caracterizado por un singular desprendimiento, llegó a donar alrededor de $20 millones, en tiempos en los que esta cifra representaba varias veces su valor actual, para asegurar la educación de gente necesitada, especialmente de indígenas, nativos norteamericanos y afroamericanos. Santa Catalina, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Juan Pablo II, Papa,
Homilía. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Esta pregunta, que plantea un joven en el texto evangélico de hoy, se la han dirigido a Cristo en el curso de los siglos innumerables generaciones de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, clérigos y laicos. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Es el interrogante fundamental de todo cristiano. Ya conocemos muy bien la respuesta de Cristo. Ante todo, recuerda a su interlocutor que debemos cumplir los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no serás injusto, honra a tu padre y a tu madre. El joven replica con entusiasmo: Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. En ese momento, el Señor, fijando en él su mirada, lo amó y añadió: Una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes, da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. Pero, como prosigue el relato, el joven, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Seguir a Jesús significa muchas veces no solo dejar las ocupaciones y romper los lazos que hay en el mundo, sino también distanciarse de la agitación en que se encuentra e incluso dar los propios bienes a los pobres. No todos son capaces de hacer ese desgarrón radical. No lo fue el joven rico, a pesar de que desde niño había observado la ley y quizá había buscado seriamente un camino de perfección. Pero al oír esto, es decir, la invitación de Jesús, se fue triste, porque tenía muchos bienes. Sin embargo, otros no solo aceptan el sígueme, sino que, como Felipe de Betsaida, sienten la necesidad de comunicar a los demás su convicción de haber encontrado al Mesías. Dejando a un lado, de momento, el lenguaje figurado que usa Jesús, nos preguntamos: ¿quién es ese que pide que lo sigan y que promete a quien lo haga darle muchos premios y hasta la vida eterna? ¿Puede un simple hijo del hombre prometer tanto y ser creído y seguido y tener tanto atractivo, no solo para aquellos discípulos felices, sino para millares y millones de hombres de todos los siglos? En realidad, los discípulos recordaron bien la autoridad con que Jesús les había llamado a seguir sin duda, a pedirles una dedicación radical, expresada en términos que podían parecer paradójicos, como cuando decía que había venido a traer no la paz, sino la espada, es decir, a separar y dividir a las mismas familias para que lo siguieran. Y luego afirmaba: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aún es más fuerte y casi dura la formulación de Lucas: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer, sus hermanos, sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Ante esta expresión de Jesús, no podemos dejar de reflexionar sobre la excelsa y ardua que es la vocación cristiana. No cabe duda que las formas concretas de seguir a Cristo están graduadas por Él mismo, según las condiciones, las posibilidades, las misiones, los carismas de las personas y de los grupos. Las palabras de Jesús, como Él dice, son espíritu y vida, y no podemos pretender concretarlas de forma idéntica para todos. Según Santo Tomás de Aquino, la exigencia evangélica de renuncias heroicas, como las de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y renuncia de sí por seguir a Jesús, y podemos decir igual de la oblación de sí mismo en el martirio, antes que traicionar la fe y el seguimiento de Cristo, compromete a todos secundum praeparationem animi, o sea, según la disponibilidad del espíritu para cumplir lo que se le pide en cualquier momento que se le llame, y por lo tanto, comportan para todos un desapego interior, una oblación, una autodonación a Cristo, sin las cuales no hay un verdadero espíritu evangélico. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le recuerda al joven rico los 10 mandamientos como condición necesaria para heredar la vida eterna. Son un punto de referencia esencial para vivir en el amor, para distinguir claramente entre el bien y el mal, y construir un proyecto de vida sólido y duradero. Jesús nos pregunta también a nosotros si conocemos los mandamientos, si nos preocupamos de formar nuestra conciencia según la ley divina, y si lo ponemos en práctica. Es verdad, se trata de preguntas que van contracorriente respecto a la mentalidad actual que propone una libertad desvinculada de valores, de reglas, de normas objetivas, y que invita a rechazar todo lo que suponga un límite a los deseos momentáneos. Pero este tipo de propuesta, en lugar de conducir a la verdadera libertad, lleva a la persona a ser esclava de sí misma, de sus deseos inmediatos, de los ídolos como el poder, el dinero, el placer desenfrenado y las seducciones del mundo, haciéndola incapaz de seguir su innata vocación al amor. Volumen 16, febrero 22, 1924. Por tanto, mi querida hija, sé atenta a mis enseñanzas, porque se trata de hacerme fundar una ley no terrestre, sino celeste, no ley de sola santidad, sino ley divina, ley que no hará más distinguir a los ciudadanos terrestres de los celestes, ley de amor, que destruyendo todo lo que puede impedir aún la sombra de la unión de la criatura con su Creador, pondrá en común sus bienes, quitándole todas las debilidades, las miserias del pecado original. La ley de mi voluntad pondrá tal fuerza en el alma de servirle de dulce encanto, de manera de adormecer los males de la naturaleza y sustituirlos con el dulce encanto de los bienes divinos. Recuerda cuántas veces me has visto escribir en el fondo de tu alma. Era la nueva ley del vivir en mi querer, en la cual yo me deleitaba antes de escribirla para ensanchar tu capacidad y luego me ponía de maestro para explicártela. ¿Cuántas veces no me has visto taciturno,
pensativo en el fondo de tu alma? Era el gran trabajo de mi querer que estaba formando, y tú, no viéndome hablar, te lamentabas de que yo no te amaba más. Era precisamente entonces cuando mi querer, derramándose en ti, ensanchaba tu capacidad, te confirmaba en él y te amaba de más. Por eso no quieras investigar nada de lo que hago, sino que, segura, repósate siempre en mi voluntad. Nadie es bueno, sino solo Dios. Dios nos da los mandamientos porque nos quiere educar en la verdadera libertad, porque quiere construir con nosotros un reino de amor, de justicia y de paz. Escucharlos y ponerlos en práctica no significa alinearse, sino encontrar el auténtico camino de la libertad y del amor, porque los mandamientos no limitan la felicidad, sino que indican cómo encontrarla. Jesús, al principio del diálogo con el joven rico, recuerda que la ley dada por Dios es buena, porque solo Dios es bueno. Volumen 1, título 28 sin fecha. Si por todas las gracias que mi bien amado Jesús me ha concedido con largueza hasta ahora, yo no quisiera corresponder con el amor más agradecido, merecería que me llamaran con el nombre más vil de toda la raza humana. Y si no me conformara en todo y para todo a su santísima voluntad, merecería ser señalada con el dedo por el cielo y la tierra, como el alma más desgraciada que haya existido hasta ahora, y como la más miserable de todos los réprobos. Y en verdad, ¿qué no se diría de un pobre desdichado que rechazara el poner en común los inmensos bienes de un señor riquísimo con los pobres pocos trapos de su posesión? Siendo la única finalidad el que dicho señor quiera hacerlo dueño a la par de él de todos sus bienes, siempre y cuando respetara la sencilla condición de tener el cuidado conveniente de interesarse de todo como cosa suya propia, se convertiría en la fábula de la ciudad, digna de ser recordada a las generaciones venideras, quienes, aunque la contaran, ellos mismos no la creerían cierta. Exactamente así, Jesús ha hecho conmigo. Ha puesto en común todos sus bienes infinitos con mis imperfecciones y me ha hecho dueña de todo lo que es de Él, y Él se ha vuelto dueño de mi nada. Y todo esto con la única condición de que yo tuviera cuidado de lo suyo, que Él me ofrece con largueza, mientras que Él, a costa de inmensos sacrificios, me ha comprado. ¿Qué cosa? Me da vergüenza el solo decirlo. No solamente mi nada, sino mis propias imperfecciones, que Él quiere transformar en perfecciones. Oh, ¿hasta dónde estoy en deuda con Él? Él nunca se ha cansado, ni se cansa, ni se cansará jamás de repetirme cada vez que encuentre en mí algo en lo que yo no sea semejante a Él. Quiero que te conformes perfectamente a mi voluntad, de manera que tu voluntad llegue a deshacerse totalmente en la mía. Debes saber que yo no aprecié nada de las cosas de esta tierra, excepto lo que realmente era necesario. Por eso me sometí a la pobreza más pura,
que también quiero que tú sigas, despreciando todo lo que no te sea necesario. En este pequeño lecho, imitándome en la pobreza, debes considerarte más que una verdadera pobrecita. Solamente así podrás decir que verdaderamente eres pobre, que jamás vaya a entrar en ti el deseo de adquirir algo, porque quiero que en ti exista la verdadera pobreza afectiva, por medio de la cual nada desees, ni nada recibas si no lo necesitas realmente, y que de lo que recibas me des las gracias primero a mí y luego a quien te lo ofreció. Por eso, quiero que de ahora en adelante te conformes con lo que se te da, sin pedir más, pues podría perturbar tu mente deseando lo que no se te llegará a dar. Más bien, con santa indiferencia, abandónate a la voluntad de los demás, sin pensar si vas a recibir bien o mal. Ven y sígueme. Jesús invita al joven rico a ir mucho más allá de la satisfacción de sus aspiraciones y proyectos personales, y le dice: ven y sígueme. La vocación cristiana nace de una propuesta de amor del Señor y solo puede realizarse gracias a una respuesta de amor. Jesús invita a sus discípulos a la entrega total de su vida, sin cálculo ni intereses humanos, con una confianza sin reservas en Dios. Los santos aceptan esta exigente invitación y emprenden con humilde docilidad el seguimiento de Cristo crucificado y resucitado. Su perfección en la lógica de la fe, a veces humanamente incomprensible, consiste en no ponerse ellos mismos en el centro, sino en optar por ir contracorriente, viviendo según el Evangelio. Volumen 22, septiembre 14, 1927. Hija mía, en cada acto que hacía por mí mi mamá celestial, que eran de continuo, yo la correspondía con un grado de gracia, porque yo no me dejo ni vencer ni superar por los actos de la criatura. Soy el insuperable, y por eso, si mi querida mamá me daba amor, actos, pasos, palabras, yo le daba en cada grado de gracia una vida divina, porque la gracia no es otra cosa que la vida bilocada de Dios que se da a las criaturas. Por eso, qué gran diferencia entre un acto que puede dar la criatura y una vida divina que da Dios a cada acto de ellas. Por eso la Reina del Cielo era riquísima, con tantas vidas divinas que recibía a cada instante, y ella se servía de estas vidas divinas para cortejar, honrar, amar con vidas divinas a su Hijo, su Jesús, su todo. Ahora tú debes saber el por qué te llamo, y te hago presente todo aquello que yo hice en mi vida estando sobre la tierra, haciéndote ver ahora que lloro y tiemblo de frío, ahora que estoy en los brazos de mi mamá, repitiendo aquellos actos infantiles de chupar la leche, de bañar sus manos maternas con mi llanto, de besarnos y así de todo lo demás. Es porque quiero tus actos, tu amor junto con los de mi madre, y que todos mis actos sean seguidos por tus actos, para darte también a ti tantos grados de gracia por cuantos actos me hagas, y esto por decoro, honor y cortejo de mi voluntad, que quiere formar su reino en ti. Ella no es menos que mi humanidad, y por eso merece los mismos honores que me dio mi inseparable mamá, y por eso quiero tus actos que sigan a los míos,
para poderte dar tantas veces mi vida divina. Por eso sé atenta y sígueme fielmente. Volumen 27, octubre 15, 1929. Hija mía, tú debes saber que todo lo que mi querer divino ha hecho, tanto en la creación como en la redención, lo ha hecho por amor de las criaturas, y para que éstas, conociéndolo, subieran en su acto para mirarlo, amarlo y unir el acto de ellas al suyo para hacerle compañía, y poner aunque sea una coma, un punto, una mirada, un te amo a las tantas obras grandes y prodigios divinos que mi fiat, en el ímpetu de su amor, ha hecho para todos. Ahora, cuando tú lo sigues en sus actos, siente tu compañía. No se sentirá solo. Siente tu pequeño acto, tu pensamiento que sigue su acto, así que se siente correspondido. En cambio, si tú no lo siguieras, sentiría el vacío de ti y de tus actos en la inmensidad de mi querer divino, y con dolor gritaría: ¿dónde está la pequeña hija de mi querer? No me la siento en mis actos, no gozo sus miradas que admiran lo que hago para darme un gracias, no oigo su voz que me dice te amo. Oh, cómo me pesa la soledad, y te haría oír sus gemidos en el fondo de tu corazón, diciéndote: sígueme en mis obras, no me dejes solo. Entonces, el mal que harías sería formar el vacío de tus actos en mi divina voluntad, y si lo haces, harías el bien de hacerles compañía. Y si supieras cuánto apreciamos la compañía en el obrar, estarías más atenta. Y así como mi fiat divino sentiría el vacío de tus actos si no lo sigues, así sentirías tú el vacío de sus actos en tu voluntad, y te sentirías sola, sin la compañía de mi voluntad divina, que ama el ocuparte tanto, para no hacerte sentir más que tu querer vive en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, unida a mi mamá reina, te digo, no tardes más, usa tus estratagemas de amor, obra como el Dios potente que eres, haz que tu querer invista a todos, y con su potencia y majestad, unidos a un amor que ninguno los podrá resistir, tome posesión de todos y reine como en el cielo, así en la tierra. Fiat, fiat, fiat.